es el error de Judas entonces? Su error fue que se desligó de la autoridad de Cristo y se pasó para el otro organigrama y se sometió a la autoridad de la iglesia estatal y del gobernante, ¿verdad? Cuando ellos no son autoridad espiritual, son solamente autoridad civil, aunque estén vestidos de líderes religiosos. Es un gran engaño. Están disfrazados de líderes religiosos, pero son agentes del gobierno. Entonces ya tú puedes ver la clara diferencia entre por qué Judas no fue perdonado a pesar de que se arrepintió, y Pedro sí fue perdonado cuando también se arrepintió. Y se debe a que Pedro nunca se salió de la autoridad de Jesús. Pedro se equivocó, pero dentro de la autoridad de Jesús. Por eso, Pedro tuvo que ir a la autoridad que era Jesús y decirle: mira, te he traicionado, te he negado 3 veces, ¿verdad? Entonces, eso reveló que Pedro seguía sometido a la autoridad de Jesús. Porque aunque se equivoca, vuelve con Jesús. Se somete a Jesús como líder absoluto de la iglesia y de su salvación. Por eso es que Pedro sí recibió el perdón, ¿verdad? Luego Judas se separa de la autoridad de Jesús, que es la autoridad divina, que tiene jurisdicción en el ámbito espiritual, y se va para la autoridad civil, que solo tiene jurisdicción en el ámbito civil. Cuando Judas le dice a los sacerdotes del Sanedrín que ha pecado, ¿qué le pueden decir ellos? Pues eso es problema tuyo, ¿verdad, hermanos? Parece hasta chistoso el asunto. Pero el Sanedrín judío no le podía decir: no te preocupes que mi sangre va a expiar tus pecados. No, el gobernante no está ahí para derramar su sangre, ¿sabes? Está para vivir cómodo, está para estar muy reposadito y muy tranquilo, ¿verdad? No está para expiar tus pecados. Entonces, cuando tú estás en este movimiento político religioso, estás bajo una autoridad civil. Es muy grave, hermanos. Es muy grave. Y entonces, por eso sí estás traicionando a Jesús, porque Él derramó su sangre por ti. Tú no puedes estar en una iglesia del gobierno porque esa iglesia está sometida al ámbito de lo civil, y el gobernante, que es la cabeza de la parte civil del gobierno, no ha derramado su sangre por ti. ¿Lo entiendes? Es de locos, hermanos. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Está bastante claro, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo dice. El Estado no es quien decide en qué día podemos reposar, si es en el sábado o es en el domingo. El Estado no sabe nada, ¿verdad? ¿Quién sabe? Cada persona en su propia mente es quien decide. Ya verás tú qué vas a escoger, ¿verdad? Ojalá estés plenamente convencido en tu propia mente que es el sábado. Pero si no, es tu problema. Entonces eso revela que la doctrina de Jesús es que la libertad de conciencia es absoluta, obviamente, mientras no le causes daño al prójimo, ¿verdad, hermanos? Cosa que ya hemos estudiado, que ellos pretenden de alguna manera calumniar a los santos de Dios al hacerlos creer que al no reposar en domingo le están causando daño al prójimo, porque supuestamente cuando reposas en domingo la tierra descansa y hay menos terremotos, algo que es bastante absurdo. Pero, hermanos, las personas están cayendo en una ignorancia y en una oscuridad de locos, inclusive nosotros estamos viendo que están apareciendo de vuelta nuevamente doctrinas de la Edad Media, como que un espíritu embarazó a una mujer, algo que es totalmente absurdo, ¿verdad? Pero era un concepto que la Iglesia Católica tenía en la Edad Media con los tales incubus, y era que una mujer aparecía embarazada y decía que la había embarazado un espíritu. Esto se empieza a promover hoy en día.
Impresionante, hermanos. Ahora, volviendo al tema, en términos de adoración, el apóstol Pablo dice que cada individuo es quien decide cuándo, cómo y dónde adorar a Dios, ¿verdad? Bastante sencillo el asunto. Pero si la cosa es así, ¿para qué necesitamos a un partido político cristiano que pretenda decirnos cuándo, cómo y dónde adorar? Si eso es un asunto que le pertenece a la conciencia del ser humano, no al gobernante, ¿verdad? Y el asunto no es si se forma o no se forma este partido político, porque ya se ha formado, ¿verdad, hermanos? Lo que nos revela la Biblia es que ¿qué pasa con los que se unen a este partido político? Pues no tienen conciencia, ¿verdad? Tal vez son personas que no están plenamente convencidas en su propia mente de cuál es el día de reposo y necesitan que el gobernante les diga cuál es el día de reposo. Pues eso no es lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, quienes se están sometiendo a la autoridad del gobierno están traicionando no solo a su propia conciencia, sino a Jesús mismo, que es la única autoridad de la iglesia. Aquí es donde nosotros vemos la traición de Judas clara, bastante clara. Y esto se debe a que precisamente el error de Judas es que no estaba plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad, hermanos? Por eso rechazó la autoridad de Cristo y se sometió a la autoridad religiosa civil. Y eso es un error espeluznante, porque te has despojado de que Jesús pueda expiar tus pecados para recibir prebendas de un poder civil, cuando ese poder civil no puede expiar tus pecados. Miremos, hermanos, que en Apocalipsis 13 se nos muestra a un poder llamado bestia. Y los cristianos del siglo XXI no tienen ni idea cuál es esa bestia, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros tampoco tenemos ni idea. Y supongamos que tampoco sabemos cuál es la marca, el nombre o el número de la bestia. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Según este pasaje bíblico, una sola cosa sí sabemos: la bestia es una autoridad civil. ¿Verdad, hermanos? Supongamos que no tenemos ni idea quién es la bestia, de dónde es, cuándo va a nacer, ¿verdad? Como dice Armando Alducín, que la bestia es un hombre en Asiria, lo cual ya hemos refutado bastantes veces. Y supongamos que tampoco sabemos quiénes son los 10 reyes, ¿verdad? Una sola cosa sí sabemos: la bestia es una autoridad civil. ¿Y por qué? Porque los reyes de la tierra le han otorgado su autoridad para gobernar juntamente con la bestia, ¿verdad? Ahora, también podemos deducir algo bastante simple: que esta bestia, antes de recibir esa autoridad civil, no era una autoridad civil, ¿verdad? Porque si lo hubiera sido, pues ya hubiera sido rey de la tierra. Pero la bestia no era rey de la tierra, no hacía parte de estos 10 cuernos, sino que era otro poder. No era un poder civil, porque no gobernaba con los 10 reyes de la tierra, sino que recibe la autoridad para gobernar juntamente con los reyes de la tierra. De manera de que a partir de ese momento es una autoridad civil. Pero eso revela que antes de ese momento no era una autoridad civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué autoridad era? Supongamos que no sabemos nada, hermanos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí vemos entonces que este poder civil llamado bestia, que ahora cogobierna con los reyes de la tierra, porque recibió la autoridad de ellos para ejercer jurisdicción en el ámbito de lo civil. Sin embargo, esta bestia ahora exige adoración. ¿Por qué habría de exigir adoración, verdad?
es porque antes de recibir esa autoridad de los reyes de la tierra, esta bestia era un poder religioso. Así de simple, ¿verdad, hermanos? Ella operaba dentro del ámbito de lo espiritual, aunque ese ámbito de lo espiritual no fuera el ámbito de Jesús, sino que era un poder apóstata, ¿verdad? Pero operaba dentro del ámbito espiritual. De un momento a otro recibe también poder civil. Entonces ahora tiene los dos poderes. La bestia se erige como un poder que funciona dentro del ámbito político-religioso, ¿verdad? Primero ejercía solo el poder espiritual, luego recibe también autoridad civil. Entonces ahora la bestia tiene los dos poderes, el espiritual o religioso y el civil. Entonces esto es curioso, hermanos. Si la bestia es un poder político religioso, ¿qué tipo de adoración exige la bestia? Esa respuesta tampoco la encontramos en Apocalipsis, es decir, ¿cómo quiere la bestia que la adoren? Quiere que le hagan oraciones, seguramente, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de oraciones? No sabemos. Quiere que se arrodillen ante ella, tal vez, pero ¿cómo? ¿Qué desea esta bestia? ¿Es un poder pagano o es un poder cristiano? Es algo que no está expresa y literalmente revelado en Apocalipsis 13, ¿verdad? Nosotros supongamos que no sabemos nada y que a la final es cierto. En Apocalipsis 13 no se revela si este poder viene del paganismo o del cristianismo. Entonces nosotros supongamos que no sabemos nada, ¿verdad? Es decir, supongamos que somos uno de estos cristianos que no tienen ni idea de nada. ¿Cómo pudieran ellos discernir cuando están ante esa bestia? Pues ya vemos que esa bestia es un poder político religioso. Si yo veo un movimiento político religioso, debería estar alerta, ¿verdad, hermanos? Un momento, esto es muy similar a lo que dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Una bestia que ejercía poder religioso y ahora también ejerce poder político. Es algo que se asemeja mucho a Apocalipsis 13. Con todo y eso, supongamos que no tengo ni idea cómo es que esta bestia exige que la adoren y que puede ser que su decreto sea algo que yo fácilmente pueda ver como pagano y de esa manera no lo voy a obedecer, así que quédate tranquilo, Ecusatón. Sin embargo, miremos que luego aparece otra bestia de 2 cuernos llamada imagen de la bestia. Y esa bestia también obliga a las personas a adorar a la primera bestia y que la adoren de una vez a ella también. Es decir, que hay 2 autoridades civiles obligando a los moradores de la tierra a que adoren a la bestia y también adoren a la imagen de la bestia. Ahora, con la imagen de la bestia ocurre lo inverso de la bestia. La imagen de la bestia tiene poder civil y luego adquiere poder espiritual, ¿verdad? Lo estamos viendo en Estados Unidos. Siempre fue una nación laica que ejerció exclusivamente el poder civil y sin embargo ahora quiere ejercer el poder espiritual. Y por eso se hace una imagen de la bestia, siendo la bestia el Vaticano, donde el Vaticano ejerce el poder civil porque el Papa de Roma es rey del Vaticano y es también obispo de la iglesia. Entonces tiene los 2 poderes. Ahora, de nuevo, ¿qué adoración exigen estos poderes?